La muralla de escudos se había roto y las tropas sajonas entraban a raudales por miles. Sus espadas y lanzas estaban manchadas de sangre vikinga. Un hombre menos aguerrido habría huido. Pero el rey Harald Hardrada no era un hombre cualquiera. Incluso a los 50 años, cubierto de cicatrices de toda una vida de batallas, se mantenía firme, de casi 2 metros y 13 centímetros de altura, un pilar imponente de fuerza, espada en mano y músculos tensos. La historia lo llama el último vikingo. Fue el estratega militar más aterrador de Europa, pero en este momento estaba perdiendo. El señor de la guerra invicto había marchado deliberadamente con 5.000 guerreros de élite directo a una emboscada. 300 drakars vikingos navegaron hacia Inglaterra, pero solo 24 regresarían. Así es como, en una sola tarde empapada de lodo, el rey Harald Hardrada destruyó permanentemente la era vikinga. Un guerrero no podría pedir un comienzo más dramático que la batalla de Stiklestad en el año 1030 después de Cristo. El rey Olaf II de Noruega lideró a sus fuerzas contra los leales al rey Canuto el Grande. Durante la batalla hubo un eclipse solar total, bañando a los guerreros en una ominosa oscuridad a mediodía. Se sentía casi como si todo fuera una gran preparación para el nacimiento de un dios guerrero en carne y hueso, y el rey Olaf necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Se enfrentaba a 14.000 hombres, mientras que su ejército solo contaba con 6.000. Pero uno de los miembros de ese ejército era el adolescente Harald Sigurdsson, quien aún no había ganado su título más famoso. Era el medio hermano menor del rey Olaf, pero menor no era la palabra correcta aquí. Harald ya sobresalía por encima de la mayoría de los hombres y tenía la complexión de un toro. Había demostrado una fuerza tan inmensa que logró convencer al rey Olaf de dejarlo pelear, y además tenían una buena razón para luchar. El danés Canuto había exiliado al rey Olaf y a Harald de su tierra ancestral de Noruega cuando ascendió al trono. Juntos juraron matar a Canuto y devolver la grandeza a su familia. Harald se entregó al combate con la misma naturalidad con la que otros respiran. Su increíble fuerza bruta le permitía despedazar soldados en el campo de batalla con su hacha danesa. Disfrutaba sentir la sangre de sus víctimas salpicar su joven rostro mientras los asesinaba. Pero por muy gran guerrero que ya fuera el joven Harald, la ventaja numérica de las fuerzas de Canuto era insuperable. Harald estaba superado en número, acorralado y gravemente herido. Su medio hermano Olaf fue brutalmente asesinado por las tropas que avanzaban. Mientras el ejército colapsaba a su alrededor y aparentemente el sueño de recuperar Noruega también, Harald no tuvo más opción que huir. Fue una experiencia aterradora y humillante para un príncipe criado en la cultura vikinga, machista y que veneraba la batalla. Si no hubiera sido por la ayuda de su amigo de la familia, Rumvald Brusason, el futuro conde de las Orcadas, la historia de Harald habría terminado junto con la de Olaf. Rumvald sacó a Harald a escondidas al amparo de la noche hacia una granja en el este de Noruega, donde sus aliados pasaron un mes cuidándolo hasta que recuperó la salud. Durante este doloroso periodo, en el que Harald fácilmente pudo haber muerto por sus heridas, sus pensamientos estaban atormentados por una herida mucho más profunda que la que sufrió en su carne. Decepcioné a mi hermano. Decepcioné a mi nación, a mis antepasados. No fui lo suficientemente fuerte. Cuando se recuperó lo suficiente para moverse, se exilió en Suecia, viajando hacia el norte por las traicioneras cadenas montañosas. Estaba derrotado, pero no vencido. Ya había probado la batalla y no podía quitársela de la boca. Algún día regresaría a Noruega, y cuando lo hiciera, sería como uno de los más grandes guerreros que una nación de guerreros haya conocido. Para este momento, Harald ya empezaba a parecerse al legado con el que algún día sería sinónimo, un vikingo feroz cuya habilidad en la batalla haría sentir orgulloso al mismo Odín. Había pasado tiempo con sus aliados en la región de la Rus de Kiev, descendientes de vikingos y famosos por ser luchadores brillantes. Fue nombrado general bajo las fuerzas de la Rus del gran príncipe Yaroslav, cuya hija Harald eventualmente se casaría. El gran príncipe lo puso a trabajar ayudando a liderar su campaña contra los polacos. Antes de cumplir 20 años, Harald ya había demostrado ser no solo un guerrero sobresaliente, sino también un excelente líder y estratega. Sus hazañas en los campos de batalla de Polonia eran cosas de pesadilla. Podía entrar en el infame estado berserker vikingo, donde es casi como si el guerrero estuviera poseído por un demonio sediento de sangre que puede atravesar hordas de hombres como si nada. Replegó a las fuerzas polacas hasta el corazón de su territorio, masacrando a miles y ganándose los elogios del gran príncipe. Haroldo también participó en la sangrienta guerra del príncipe contra el pueblo chud de Estonia y los nómadas pechenegos, donde masacró a muchos más. Y fiel al estilo vikingo, donde quiera que iba, saqueaba y robaba a su antojo.
Ver de lo que era capaz lo hacía casi como un dios entre sus tropas, una hueste de 500 mercenarios de élite que seguirían a Haroldo hasta las puertas del infierno. Habían perfeccionado sus habilidades y construido su reputación. Ahora, antes de regresar a sus tierras natales para buscar justicia para sus antepasados, necesitaban hacer su fortuna. Y en el siglo XI no había mejor lugar para hacerse rico que Constantinopla, la sede del Imperio Bizantino, que alguna vez fue el lado oriental del ahora caído Imperio Romano. Para cuando llegaron a la corte del emperador Miguel el IV, eran la fuerza de combate más aterradora de toda Europa. Tendrías más posibilidades de sobrevivir si la parca misma apareciera y se aliara con tus enemigos que si Harold y sus hombres llegaran. Naturalmente, el emperador de inmediato los hizo parte de su guardia varega, las tropas nórdicas de élite contratadas para ser las fuerzas personales de combate más poderosas de los emperadores bizantinos, y Harold muy pronto se ganó su retención extremadamente costosa. Debido a su antinatural ansia de violencia y conquista, el emperador enviaba a Harold a todos y cada uno de los frentes en los que el imperio estaba luchando. En 1035 encabezó la campaña en Asia Menor, donde se le encargó sofocar un levantamiento de piratas árabes. Harold dirigió operaciones de búsqueda y destrucción en el corazón del territorio enemigo, masacrando a miles de árabes y capturando más de 80 fortalezas en el proceso. Parecía que dondequiera que el emperador enviara a Harold y sus tropas, seguía un rastro imparable de muerte y destrucción. Harold lo demostraría de nuevo en 1041 durante la batalla de Ostrovo en Bulgaria. Pedro Delian, un nativo búlgaro harto de que su pueblo viviera bajo el yugo imperial, lideró un levantamiento y se declaró rey de Bulgaria. Tal vez le habría funcionado si el emperador no hubiera enviado a Harold y su ejército para encargarse de este pequeño problema. No le tomó mucho tiempo a las fuerzas de Harold aplastar por completo la rebelión, mutilar a Pedro Delian y matar a cualquiera que aún le fuera leal. Fue una derrota tan aplastante para el pueblo búlgaro que permanecerían bajo el control bizantino durante otros 145 años. Para el año 1042, Harold estaba en la cima de su carrera. Ahora, con 20 y tantos años, tenía la experiencia de tantas batallas a sus espaldas y había aprendido casi todo lo que había que saber sobre la guerra de cada una de ellas. No solo se estaba convirtiendo en una leyenda viviente, también se estaba convirtiendo en uno de los hombres más ricos del hemisferio norte, tanto por el pago que recibía del emperador como por la cantidad obscena de botín que había saqueado. El reino del gran príncipe Yaroslav en la Rus se convirtió en una especie de bóveda bancaria para Harold, quien ahora era tan rico que tenía que enviar su dinero y tesoros de regreso allí para mantenerlos a salvo. Pero no todo estaba bien en Constantinopla. Ahora había una guerra de sucesión por el trono imperial. Si uno de los enemigos de Miguel el IV lo tomaba, entonces Harold y sus hombres probablemente se volverían personas no gratas para el imperio. Sería simplemente una carga dejar con vida a un grupo peligroso que aún podría ser leal al antiguo emperador. Harold no era ningún tonto, y si iba a participar en una guerra por el control de un reino, sería por el suyo propio. Él y sus hombres emprendieron el viaje de regreso a su tierra natal, sabiendo que ahora tenían las habilidades, los recursos y el apoyo para devolverle Noruega a su legítimo gobernante, él mismo. Después de sus campañas en Constantinopla y más allá, Harold se casó con una princesa rusa y comenzó a reunir una flota para su próxima batalla. Los hijos del rey Canuto habían abandonado Noruega 10 años antes para hacer campañas en Inglaterra, y en su ausencia, un verdadero noruego había tomado el trono, Magnus, uno de los hijos del medio hermano de Harold, Olaf. Siempre le había caído bien Magnus, y aunque pueda sorprenderte debido a la naturaleza belicosa de Harold, no tenía intención de pelear con él por el trono. En cambio, se reunió con Magnus en 1046 y le hizo una oferta que simplemente era demasiado buena para rechazar. Harold le daría a Magnus la mitad de su increíble fortuna a cambio de la oportunidad de gobernar a su lado. Magnus aceptó, y por un tiempo Noruega tuvo 2 reyes. Harold finalmente tenía su corona, su país y la riqueza de medio reino. Los daneses habían sido expulsados de la casa real noruega y no había ninguna rebelión interna que él y sus fuerzas no pudieran sofocar. Pudo haber vivido una vida larga, próspera y cómoda si hubiera podido dejar atrás las batallas. Pero por supuesto eso nunca iba a suceder. Los daneses se habían ido, pero él todavía no se había vengado de ellos. Pasaría años intentando organizar una campaña desafortunada contra Dinamarca, librando sangrientas batallas y realizando regularmente incursiones vikingas clásicas que dejaron a muchos muertos en ambos bandos. Pero al final fue un estancamiento que poco a poco vació las arcas militares de Harald hasta que el apoyo popular y financiero para la campaña se agotó. A pesar de sus promesas a sí mismo, nunca conquistaría Dinamarca como Dinamarca había conquistado Noruega.
Sin embargo, la siguiente mejor opción sería tomar un territorio que los daneses siempre habían valorado y que alguna vez fue gobernado por uno de los hijos del rey Canuto, Inglaterra. Y dependiendo de cómo librara esta guerra, o aseguraría el legado vikingo para las generaciones futuras o apagaría su fuego ahí mismo. En enero de 1066, el rey de Inglaterra murió sin heredero. Eduardo el Confesor había gobernado Inglaterra como rey durante 24 años y su muerte inició una guerra de sucesión que definiría el futuro de la nación. El rey Harold Godwinson, un noble sajón, llenó el vacío de inmediato, pero esto fue muy disputado. El duque Guillermo de Normandía estaba preparando sus fuerzas para invadir Inglaterra y tomar el trono, y luego había un tercer aspirante al trono. El rey Harold Hardrada creía que merecía el título de rey de Inglaterra. Así que en septiembre, zarpó con 300 barcos y 15,000 hombres reforzado por el apoyo y las fuerzas de un aliado inesperado, Tostig Godwinson, el hermano del rey Harold y exconde de Northumbria. El conde deshonrado había estado planeando su venganza contra su hermano desde su exilio tras una revuelta popular. Él creía que al unir sus fuerzas con Harold, tenía la oportunidad de hacer que su hermano y todos los que se aliaron con él pagaran por dejarlo en el abandono. Tenían la habilidad, tenían la reputación y tenían la mayor fuerza de combate vikinga jamás reunida. Harold quizá ya rondaba los 50 años, muy lejos de su época de gloria, en sus días en la Rus y Bizancio, pero parecía que realmente tenía una oportunidad aquí. Y 12 días después de su llegada, podría demostrar qué tan buena oportunidad tenía en la batalla de Fulford, la cual decidiría el destino de York. Esta batalla lo enfrentó a él y a Tostig contra las fuerzas combinadas de los condes Edwin y Morcar de York, hombres poderosos con ejércitos considerables, aunque estaban muy superados en número por los vikingos de Harold. Fue una mezcla perfecta de tácticas y pura brutalidad. La jugada maestra de Harold fue permitir que las fuerzas de York lanzaran su carga de infantería directamente contra las tropas vikingas. Esto le dio a los vikingos la oportunidad de flanquearlos y romper sus filas. Los sajones sufrieron pérdidas catastróficas, y los dos condes entregaron York a Harold y Tostig para evitar más derramamiento de sangre. Acordaron darles riquezas y rehenes en los próximos días a cambio de la paz para que Harold pudiera continuar su campaña contra el rey inglés. Era como en los viejos tiempos para Harold y sus hombres, matando, saqueando, ganando. Con las fuerzas del rey tan lejos, su posición parecía inquebrantable, pero para un hombre cuya primera batalla fue bajo la oscuridad de un eclipse, parecía una especie de poesía retorcida que luchara su última batalla bajo la luz de un sol ardiente. Era un día increíblemente caluroso en septiembre de 1066, cuando Harold y sus hombres se levantaron temprano esa mañana. Sus antepasados paganos, más supersticiosos, podrían haber tomado esto como una especie de presagio de los horrores por venir, pero Harold era un hombre más práctico que eso. Él y Tostig todavía estaban animados por sus recientes victorias y creían que aún tenían todas las razones para confiar en sus posibilidades de reclamar el trono inglés para ellos mismos. La invasión de los normandos bajo el mando del duque Guillermo no se esperaba hasta dentro de semanas y el rey Harold estaba a 185 millas de distancia con su ejército en Londres. Hoy, creían ambos, no sería un día para pelear. Viajarían a Stamford Bridge a lo largo del río Derwent para negociar la rendición de las fuerzas de York e intercambiar rehenes para sellar el trato. Queriendo conservar a sus tropas para el futuro enfrentamiento con el rey Harold, dejó un gran contingente de sus soldados con la flota en Rickwell, bajo el mando de Eystein Aura, un noble noruego prometido con la hija de Harold. Harold y Tostig marcharían a Stamford Bridge con una fuerza de solo alrededor de 5,000 hombres. Como el clima era tan caluroso, decidió que lo más sensato sería hacer el viaje sin armaduras pesadas ni armamento. La fuerza marcharía con poco más que sus escudos y armas personales. Algo no estaba bien. A medida que se acercaban, un hombre sajón alto, de porte impresionante, cabalgó hacia adelante cruzando el puente y se acercó a las fuerzas vikingas reuniéndose directamente con Harold y Tostig. La sangre pareció desaparecer del rostro de Tostig al verlo, pero Harold, que era un hombre imponente, se mantuvo firme. El desconocido sajón habló con calma, a pesar de la niebla que se acumulaba ante la inminente batalla. Tostig, aún no es demasiado tarde, dijo el desconocido. Si te rindes ahora, todo será perdonado. Tus ofensas contra la corona serán olvidadas y tu condado será restaurado. Los ojos nerviosos de Tostig se volvieron hacia el caudillo vikingo que estaba a su lado, cuya mano áspera sujetaba con fuerza la empuñadura de su espada. Tostig preguntó, ¿y qué recibiría el rey Harold por aceptar tales condiciones? El jinete miró a Harold con desdén, como mirarías a una rata en tu despensa. Sin dudarlo, respondió, el noruego recibirá 7 pies de tierra, o tanto más como necesite, ya que es más alto que la mayoría de los hombres.
Esto hizo que Harold se riera con sorpresa y respeto genuino. Dado que los vikingos valoraban la fuerza, el coraje y la valentía en el campo de batalla, el simple valor de este emisario sajón era algo que él admiraba. Aún así, rechazaron el trato del jinete y él regresó cabalgando por el puente sin decir una palabra más. Tostig seguía callado y pálido, como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién era ese tonto valiente?, preguntó Harold a Tostig. Tostig tragó saliva y respondió: «Ese era mi hermano, el rey Harold». Por un momento, Harold sintió algo que no había sentido desde su retirada del campo de batalla en Stiklestad, cuando todavía era solo un chico de 15 años. Fue una punzada de nerviosismo. Ese breve encuentro le había demostrado que no se enfrentaba a un simple pelele con armadura aquí. Una de las principales armas en su arsenal siempre había sido infundir miedo en el corazón de sus oponentes, pero ahora, en el rey Harold, veía a un hombre sin miedo. Si se llegaba al combate cuerpo a cuerpo, ¿podrían Harold y sus hombres ganar esto solo con pura habilidad? Sin previo aviso, 15.000 tropas sajonas emergieron en un aterrador frenesí de batalla al otro lado del puente. Los ojos de Harold se abrieron de par en par. El rey Harold y sus hombres estaban a casi 200 millas de distancia. ¿Cómo pudieron haber hecho un viaje así en solo 4 días? Pero lo habían hecho. Quizás Harold, en sus años más jóvenes, habría sido más astuto, menos arrogante. Tal vez habría enviado exploradores para buscar una emboscada. Esta vez, el rey Harold había desafiado todo pronóstico y ahora iban a mostrarles a estos invasores vikingos exactamente de lo que eran capaces. Las fuerzas de Harold ya se habían dividido 2 veces, una vez entre aquí y Rikal y otra vez a ambos lados del propio puente. La mayor parte del ejército estaba en el lado este del río Derwent, frente a las fuerzas sajonas, y un pequeño contingente quedó atrapado al oeste, como blancos fáciles ante la masa de sajones que avanzaba, listos para manchar sus lanzas y espadas con sangre. Pero incluso aquí, superados en número y en armas, los vikingos tenían un recurso a su favor, una pura sed de sangre. Mientras Harold y Tostig organizaban a sus tropas para formar un muro de escudos improvisado contra el avance sajón, un hombre dio un paso al frente. Un hombre cuyo nombre se ha perdido en la historia, pero cuya hazaña en la batalla de Stamford Bridge todavía se recuerda casi 1000 años después de que ocurrió. Un hombre enorme, una cabeza más alto que Harold, con una pesada cota de malla y un poderoso hacha danesa que había quitado cientos de vidas. Un verdadero berserker. Cuando la primera oleada de tropas sajonas asaltó el puente, él soltó un rugido animal de pura furia y entró en estado berserker. El golpe de su hacha parecía simplemente ignorar la armadura que llevaban sus oponentes, cortando, quebrando cuero, partiendo la cota de malla, desgarrando carne y rompiendo huesos. Pronto el aire se llenó de gritos y una marea de sangre se desbordó por los lados del puente hacia el Derwent. Mientras el berserker sin nombre cortaba extremidades y aplastaba cabezas a través de cascos de hierro como si fueran cáscaras de huevo, los sajones quedaron sorprendidos por la ferocidad de este solo guerrero que, en su furia sanguinaria, se decía que había matado él solo a 40 soldados sajones. Durante todo esto, Harold pudo formar con éxito un muro de escudos al otro lado del puente, dándole a sus hombres al menos alguna oportunidad de luchar. Uno de los hombres más rápidos también fue enviado corriendo de regreso a Rikal para reunir refuerzos que pudieran ayudarlos a cambiar el rumbo de la batalla. Incluso con refuerzos, todavía estarían en desventaja numérica frente a las tropas del rey Harold. Pero como el berserker en el puente estaba demostrando en el combate cuerpo a cuerpo, a menudo se trataba menos de la cantidad de hombres en la pelea y más de las ganas de pelear de esos hombres. El miedo que infundió en las tropas sajonas permitió que las fuerzas vikingas sobrevivientes, atrapadas en el lado oeste del puente, corrieran y se reunieran con el grupo más grande. Ahora tenían una oportunidad de luchar. Sin embargo, en la verdadera jerarquía de la batalla, la fuerza casi siempre queda en segundo lugar frente a la astucia. El rey Harold pronto se dio cuenta de que el puente le estaba dando al berserker una ventaja táctica. Como los 300 espartanos de las Termópilas, el puente formaba un punto de estrangulamiento que obligaba a los sajones a enfrentarse al berserker en grupos pequeños, donde su fuerza bruta le daba la ventaja. Si seguía enviando tropas por ese camino, en efecto las estaba enviando directo a una picadora de carne. Mientras el berserker estaba cegado por la furia y los nórdicos intentaban cerrar sus filas, el rey Harold intentó cambiar el rumbo de la batalla. Uno de sus hombres se metió en un barril en el Derwent y flotó por el río, llevando una lanza larga. Cuando estuvo debajo del puente, clavó la lanza hacia arriba, atravesando el puente y por debajo de la cota de malla del berserker. Sus intestinos se derramaron sobre el puente mientras los soldados sajones lo atacaban, despedazándolo mientras las fuerzas avanzaban hacia el muro de escudos vikingo. El enfrentamiento final ya había comenzado. El rey Harold no temía al muro de escudos vikingo, mostrando el mismo valor que tuvo cuando se enfrentó solo a Harold y Tostig. El ejército sajón cruzó el puente y trabó sus escudos con los vikingos.
Dos fuerzas de miles de hombres se empujaban físicamente unas contra otras. Era inevitable que el muro de escudos no pudiera durar mucho tiempo. Y no duró. Después de una lucha que exigió todo de ambos bandos, el muro de escudos se rompió y los dos ejércitos se mezclaron en un estado de guerra sangrienta total. Los sajones parecían no tener fin, y por miles atravesaban las brechas en el muro de escudos para flanquear a los vikingos, mientras los refuerzos de Rikal aún podían tardar horas en llegar. Lanzas, espadas, hachas y flechas atravesaban la carne. Sangre oscura se filtraba en el lodo mientras miles de botas de cuero lo revolvían. Y en medio de todo eso estaba Harold, jadeando, viendo cómo sus ambiciones de conquistar las islas británicas se derrumbaban en montones sangrientos a su alrededor. Harold inhaló profundamente y gritó: ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos! ¡Hasta el último maldito hombre! Harold desenvainó la espada de su tahalí y lanzó un rugido poderoso. Cientos de años de linaje vikingo fluyendo a través de él, su cuerpo era un conducto para la sed de sangre de sus antepasados. Entró en el trance berserker, sus ojos se nublaron y sus puños ensangrentados se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada ancestral. Estos sajones a su alrededor no eran soldados, eran carne, y Harold era el carnicero. Empezó a blandir su espada y con cada golpe su espada probaba carne y sangre. Cortó gargantas y cercenó cabezas, deslizándose de tropa en tropa, casi sin ser consciente de sí mismo, mientras su espada partía clavículas y atravesaba armaduras, quebrando costillas y destruyendo corazones. Para los sajones, esto no era un hombre. Esto era un demonio que había salido de las entrañas del infierno para hacerle la guerra al mismo Dios. Los sajones intentaron rodearlo mientras los otros vikingos caían, pero eso solo le daba a Harold más diversión, más carne para cortar. Entre las fuerzas sajonas, un arquero estaba colocando una flecha en su arco y apuntando hacia Harold. Su habilidad marcial podía compensar su falta de armadura en el combate cercano, pero a distancia era una falla fatal. El arquero soltó la flecha y voló recta y certera hacia la garganta de Harold, cortando venas y perforando su tráquea. El repentino destello de dolor sacó al gobernante vikingo de su furia berserker y obligó a su alma a regresar a su cuerpo el tiempo suficiente para ser testigo consciente de cómo lo abandonaba. La sangre brotó de su garganta herida y la fuerza de Harold lo abandonó, haciendo que se desplomara hacia el lodo. Murió mirando hacia el cielo y viendo cómo el mundo se oscurecía. Nunca gritó ni una sola vez. Tostig aún permanecía y se negó a rendirse, pero no era ni la mitad del guerrero que Harold, y fue asesinado por las fuerzas sajonas. Incluso cuando los refuerzos, liderados por Extan Aura, llegaron horas después del asesinato de su rey, no sirvió de nada. Extan cayó en el mismo campo de batalla que Harold. Harold y Tostig y los sueños de la conquista vikinga de Inglaterra murieron esa misma tarde, donde los pocos sobrevivientes huyeron. Los escoceses y los rebeldes ingleses que apoyaban la pretensión de Harold se dispersaron por las tierras, y los nórdicos escaparon de regreso a su tierra natal por mar. 300 barcos habían transportado a la fuerza invasora. Los sobrevivientes eran tan pocos que solo se necesitaron 24 barcos para llevarlos de regreso. Fue una tasa de bajas del 92%. Los vikingos ya no existían. Pero la historia de Harold no había terminado. Harold Hardrada había muerto, pero su última resistencia aún así cambió el curso de la historia. Solo 3 semanas después de su muerte, en el pueblo inglés de Hastings, las tropas del rey Harold Godwinson se enfrentaron a las fuerzas del retador Guillermo el Bastardo, el duque de Normandía, en una batalla que decidiría el destino de Inglaterra para siempre. Es muy probable que la historia hubiera sido muy diferente si el rey Harold no hubiera llevado a sus tropas al agotamiento con su épica marcha de 4 días hacia la batalla de Stamford Bridge, donde algunos de los mejores guerreros del rey cayeron ante las espadas nórdicas y hachas danesas, e incluso muchos de los sobrevivientes estaban heridos y exhaustos. Guillermo usó tácticas que habrían hecho que Harold se sintiera orgulloso. Hizo que sus fuerzas bretonas fingieran una retirada para que los ingleses rompieran filas y los persiguieran. Luego, la caballería normanda flanqueó a las fuerzas que los perseguían y masacró a sus tropas en masa. Los normandos desmantelaron meticulosamente la muralla de escudos inglesa, lo que llevó a una sangrienta batalla campal entre ambas fuerzas mientras los arqueros de Guillermo lanzaban lluvias de flechas. Una de esas flechas, al menos según algunas fuentes, como el famoso tapiz de Bayeux normando, atravesó al rey Harold por el ojo, lo que llevó a que fuera masacrado en el campo de batalla. Después de su victoria, Guillermo el Bastardo fue coronado rey de Inglaterra para Navidad y entró en las páginas de la historia como Guillermo el Conquistador para siempre. Mientras que la batalla de Stamford Bridge y la muerte de Harold Hardrada son vistas por muchos como la destrucción de los vikingos en general, en realidad las cosas son un poco más complicadas.
Otros reyes nórdicos lanzarían campañas contra las islas británicas en los siglos siguientes, y luego está el propio rey Guillermo. Normandía, la parte de Francia de donde él provenía, significa la tierra de los hombres del norte. Dado que la zona alrededor del río Sena fue colonizada por vikingos en el siglo IX, lo más probable es que la sangre vikinga que impulsó la conquista de Harold también corriera por las venas de Guillermo el Conquistador. Y quizás así es como los vikingos realmente perduraron. Haroldo Hardrada no era invencible, pero un guerrero de la historia realmente lo fue. Comprueba tú mismo cómo Miyamoto Musashi enfrentó a todos los posibles retadores y nunca perdió una pelea haciendo clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo.